inicio. Vamos a dar inicio a este curso de régimen de incorporación fiscal, el cual, bueno, hablar de régimen de incorporación fiscal, hago un poquito de memoria sobre el régimen. Entra en el 2014, una reforma que intentó Felipe Calderón Hinojosa, se plasma en el caso de Enrique Peña Nieto, y es él quien da, en este caso, una reforma del 2013 aplicable para el 2014, y nace el régimen de incorporación fiscal. Quienes son muy jóvenes no se acordarán que antes había dos tipos de régimen, el régimen intermedio y el régimen de pequeños contribuyentes. Estos los fusionan y entra esta parte del régimen de incorporación fiscal, una idea de la OCDE, de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, de la cual pertenecemos desde 1994. En estas sugerencias que hace la OCDE, se crea este nuevo régimen, el régimen de incorporación fiscal. Cabe hacer mención, el régimen de incorporación fiscal descansa en la parte del título cuarto, o van a encontrar todo, en el título cuarto, capítulo 2, en este caso en la sección 2. Y es un régimen opcional. Y aquí me hago referencia a qué me refiero con opcional. No es que te corresponda estar en el RIF, es que optas por los beneficios que tiene el régimen de incorporación fiscal. Dos cuestiones muy diferentes y no nos confundamos, porque luego la gente puede pensar que es el régimen que me corresponde. No. Recuerden que todas las personas que hacen una actividad empresarial o hacen una actividad profesional, les corresponde este capítulo número 2, y actividad profesional independiente, porque la subordinada está en sueldos y salarios, que es el capítulo 1. Si ustedes, y aquí me voy directamente a la siguiente diapositiva que están viendo, la estructura del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, y me detengo un tantito porque estoy hablando tal vez para algunos en chino. La siguiente pregunta a todos los que se están conectando, ¿todos son contadores? Por favor, no hay, o en la sala, ¿hay alguien que no sea contador? Aquí, ok. Si alguien no es contador, por favor, hable ahora o calle para siempre. Y menciono que si no es contador, porque el lenguaje que voy a utilizar tal vez a ustedes parezca que les estoy hablando en chino, ¿no? Entonces, si todos son contadores, bueno, entonces vamos a lo siguiente. Creo que sí, ¿verdad? Todos son contadores, ¿correcto? No hay ninguno que me haya dicho que no es contador. Déjenme vuelvo la diapositiva más grande en presentación, para que se vea de una mejor forma. A ver, ¿todos son contadores? Creo que sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces regresamos. Vamos en la lámina número 1. Les hablaba yo. La estructura de la ley del impuesto sobre la renta, que es un impuesto que grava la utilidad o el crecimiento del patrimonio de las personas, ya sea, hay dos tipos de personas, la persona moral y la persona física. En este caso, vamos a abocarnos a las personas físicas. Y dentro de las personas físicas, la estructura del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta nos habla de varios capítulos. Entre ellos, el primero, ingresos por salarios. ¿Quién tiene la parte de ingresos por salarios? Todas aquellas personas que tienen un patrón, todas aquellas personas que en el argot que ustedes conocen les llaman, estás en la nómina. Todas aquellas personas que les pagan por nómina están en este ingresos por salarios. En el caso de los ingresos por actividad empresarial, ok, perfecto, gracias. Ya nada más me cierra, ¿no? Gracias. Todas aquellas personas que están en ingresos por actividades empresariales y profesionales están en 3 secciones hoy en día. La sección 1. La sección 1 es de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. ¿Quiénes están aquí? Todas aquellas que hagan o lleven a cabo una actividad empresarial. Nos va a quedar claro más adelante que vea el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Y también aquellos profesionistas, aquellas personas que ejercen algún tipo de profesión. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere el legislador cuando habla de profesional. Porque aquí en el RIF hay una confusión que muchas de las personas piensan que es aquella persona que tiene cédula profesional.
y caemos en un grave error, pero lo vamos a ver más adelante. Sección 2. En la sección 2, que pertenece a este capítulo 2, está el régimen de incorporación fiscal, que se creó en el 2014. ¿Cuál es la intención? Meter todos estos pequeños empresarios, pequeñas personas físicas que llevan un negocio y que siempre y cuando no tengan o den un servicio que no sea con un título profesional. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere con título profesional, porque es aquí donde nos confundimos muchas de las veces. La sección 3 que entró en 2019 y que es aquella de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas y aplicaciones informativas y similares, que la llamamos en este caso aquella que es plataformas tecnológicas. Estas plataformas tecnológicas nacen con la intención de la OCDE en su plan, hace 12 puntos, en uno de estos puntos es evitar que se erosione la base imponible, es decir, que estas empresas tan grandotas como lo es Uber, Didi, Airbnb, entre otras muchas más, se lleven las riquezas de los países sin tener que pagar un impuesto. En esta intención, el legislador crea en 2019 esta nueva sección de ingresos por actividades empresariales y profesionales que le corresponden a todos los que acabo de mencionar, aquellos que trabajan mediante una plataforma tecnológica. Luego y seguido viene el capítulo 3, que son los ingresos por arrendamiento, aquellos ingresos que tiene o que puede tener una persona por poner a lo mejor su casa a arrendar, puede poner a lo mejor locales comerciales a arrendar. Por esta situación, entonces le va a tocar este capítulo o este régimen, ingresos por arrendamiento. Ustedes pueden llegarse a preguntar, ¿puedo estar en ingresos por arrendamiento y también en actividad empresarial? En la sección 1, la respuesta es sí. ¿Puedo estar en ingresos por arrendamiento y ser RIF? La respuesta es sí. ¿Puedo estar en la sección 3, en este caso, y ser ingresos por arrendamiento? La respuesta es sí. ¿Puedo estar en ingresos por salarios, es decir, tener un patrón, pero también arrendar locales, pero también arrendar mi casa? Por supuesto que sí. No están peleados uno con otro. Los ingresos se van a grabar conforme el régimen en donde lleguen a estar para términos del impuesto sobre la renta. Porque hay otra mención que voy a hacer. La ley del impuesto al valor agregado es muy diferente. Muchos de nosotros a veces nos confundimos con la ley del impuesto al valor agregado, sea igual a la ley del impuesto sobre la renta. Dos leyes muy distintas. Una nos habla de la parte de te voy a grabar la utilidad o el patrimonio, y la otra nos habla que vas a pagar una tasa por los actos o actividades. Esto lo podemos ver en los artículos primero de cada ley. ¿Perfecto? Vámonos a la siguiente diapositiva. Ingresos por enajenación de bienes. Todas aquellas personas que enajenan algún tipo de bien van a estar en o caen en este régimen. El régimen general, que sería aquellos que vendiste un terreno, hiciste alguna actividad, bueno, pues estarás dentro de la enajenación de bienes. La enajenación de acciones en bolsa de valores es un poco distinta. Rara vez veo un contribuyente, sobre todo persona física, que esté en esta sección 2 de la enajenación de acciones en bolsa de valores, perteneciente a esta parte del cuarto, en este caso del título cuarto. Bien. Por otra parte, en el 5 vamos a encontrar los ingresos por adquisición de bienes, los ingresos por intereses, los ingresos por obtención de premios, los ingresos por dividendos, aquellos que son de personas morales, y los ingresos por los demás ingresos que obtengan las personas físicas. Todo aquello que acrecente tu patrimonio, vas a tener que pagar un impuesto. ¿Por qué? Bueno, por principio hicimos un pacto social desde el momento en que pertenecemos a algún país. En este caso, y para términos de México, artículo 31, fracción cuarta. ¿Qué nos dice el artículo 31, fracción cuarta constitucional? Todos los mexicanos van a contribuir al gasto público de forma equitativa y proporcional, como lo dispongan las leyes. En este caso, para la federación, como las entidades federativas, y los municipios, en su caso. Por consecuencia, todos tenemos que pagar impuestos. Se difieren en dos, impuestos directos e impuestos indirectos. En el caso de que estamos viendo ahorita, el RIF va a pagar un impuesto directo en el caso de impuestos sobre la renta, pero también va a pagar un impuesto indirecto en el caso de la ley del impuesto al valor agregado.
cabe hacer mención, no lo paga el RIF. No, ningún contribuyente paga el impuesto al valor agregado, que sea quien lo recoge. Ojo, este impuesto lo paga el usuario final, el consumidor. Es hasta el final que esta persona va a tener que pagar este impuesto. Por eso muchos empresarios caen en esta situación de que toman el IVA como si perteneciera a parte de su flujo del negocio. Eso es incorrecto, porque es un impuesto al consumo, al acto o a la actividad que se lleve a cabo. Igual lo mismo la ley de IEPS. La ley del impuesto sobre la renta, esa sí te va a gravar directamente a la parte del contribuyente que está creando la riqueza. Espero haberme dado a entender, mis estimados amigos, y si no fue así, tienen una duda, por favor, como lo comenté, ustedes pueden exponerla. Vamos a ver los tipos de ingresos. Hay 3 tipos de ingresos que tienen las personas físicas. Los ingresos grabados, que son todos aquellos por los que su propia naturaleza o su actividad que está realizando, pues obviamente van a estar dentro de esta parte. Tenemos los ingresos exentos, todos aquellos ingresos, los cuales de alguna forma la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 93, de la ley del impuesto sobre la renta, exenta toda esta parte del pago de estos impuestos, o bien, pues, el ser de la parte de gravamen. Por otra parte, hay algo que son los que no se consideran ingresos para términos de la ley del impuesto sobre la renta. Les voy a poner un claro ejemplo. La pensión alimenticia. Alguien a la cual le dan pensión alimenticia mes con mes, en este caso, quien fue su pareja o qué sé yo, le da los alimentos, le provee los alimentos. Estos no tendrían por qué ser un ingreso. Es decir, la ley del impuesto sobre la renta ni tan siquiera los contempla. No son parte de ello. Y ahorita vamos a ver algunos otros. Por aquí hay alguna pregunta en el chat. Pregunta Aldo Jesús Nieto. El gran problema del contribuyente creer que el IVA es parte de su ingreso y luego se quejan que no tienen para pagar el impuesto. Recordemos que el IVA solamente es una parte trasladativa. Es decir, hoy yo compro algo y se lo traslado ese impuesto a la otra persona. Esa persona compra algo y se lo traslada a otra. Y así a su vez. Entonces el impuesto al valor agregado no nos pertenece. Sin embargo, como dice Aldo, muchos empresarios pues juegan este papel y se quedan ahí. Sigamos con esta parte. Bien, artículo 90. El artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta, me regreso tantito. Recordarles, del artículo 90 hasta el 152 nos habla de las personas físicas. En el caso del régimen de corporación fiscal, que es el RIF, en este caso nos habla del 111 al 113. Son solo 3 artículos de la ley del impuesto sobre la renta. Solo 3 artículos. 111, 112, 113. Ahí está resumido el RIF. Ok, mucho lo vamos a ver en la Ley de Ingresos de la Federación y también en resolución miscelánea. Ahorita lo vamos a abordar. Bueno, nos menciona el artículo 90. Vámonos a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Nos menciona el artículo 90 que, en su caso, están obligadas al pago del impuesto establecido en este título. ¿Qué título? El cuarto. Las personas físicas residentes en México que obtengan, ¿qué? Ingresos en efectivo, en bienes, devengado cuando los términos de este título lo señale, como por ejemplo el cobro de un cheque, en crédito, en servicios o en los casos que señale esta ley, o cualquier otro tipo que se entienda como una forma de pago, como una forma de crecimiento de tu patrimonio. Por consecuencia, se tendría que estar grabando. También están obligadas al pago del impuesto las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes en el país a través de un establecimiento permanente por los ingresos atribuibles a este. Esto es lo que nos menciona el artículo 90. Ahora bien, deberán presentar en la declaración anual el RIF. Aquí viene la pregunta, ¿presenta declaración anual? ¿El RIF presenta declaración anual? ¿Qué me podrían decir? El RIF presenta declaración anual, por aquí nos dice, Adriana dice sí. Ok, ¿quién más? Dice Fren que no, Yasuri dice que sí.
Sí, está por coeficiente, sí, depende. Diana y Aldo Jesús, creo que son Sonia también, son las más cercanas a lo que quería responder. ¿Va a depender de qué? Bueno, depende si su pago es definitivo o su pago es provisional. ¿Hay RIF pago provisional? La respuesta es sí. Nos dan a optar en dos formas en el RIF. Como pago definitivo, que es casi todas las personas, yo hasta la fecha del día de hoy no conozco ningún coeficiente de utilidad, ningún RIF yo, pero la ley sí lo contempla. Sí te menciona que en el caso puedes optar por hacer pagos provisionales. Y nos dice el artículo 150 que aquellas personas que hicieron pagos provisionales del título cuarto de los siguientes capítulos, y nos habla del en este caso, 1, 2, si estarán en ese supuesto, tendrán que presentar su ¿qué? Su declaración anual. Por consecuencia, el RIF sí puede presentar declaración anual, pero siempre y cuando haya optado por coeficiente de utilidad. Si no optó por coeficiente de utilidad, no tiene por qué hacer declaración anual. ¿Cuándo puedes optar por coeficiente de utilidad? Lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, tienes que mandar un aviso al sistema de administración tributaria para que ellos te den de alta como la parte del coeficiente de utilidad. Muy pocos son, o por lo menos yo no conozco ninguno. Ahora, en el caso de que te toque presentar declaración anual, recordarte que si recibiste préstamos, donativos o premios, o en lo individual o en su conjunto exceden los 600,000 pesos, a pesar de que sea RIF, tendrás que presentar declaración anual. Es decir, también si tuviste una herencia, recuerden que hay en la parte de declaración anual hay una parte que dice datos informativos. En independencia que eres RIF y que eres definitivo y que por consecuencia no vas a presentar declaración anual, cabe hacer mención, mis estimados amigos, que la ley sí prevé si tienes préstamos, donativos o premios, o en su caso en lo individual estos exceden de los 600,000 pesos, o un legado, una herencia que te deje tu abuelo, tu padre, qué sé yo, esto lo tendrás que declarar en datos informativos. Mucho ojo. Fer nos dice, ¿cómo eliges coeficiente de utilidad? Hay que mandar un aviso conforme a la regla. Lo tengo más adelantito en el material. Ahorita lo tocamos, mi estimado Fer. Ahí te va a quedar más claro cuando tú le dices a la autoridad, elijo yo pagar bajo un coeficiente de utilidad. Vas a, como la persona moral, conforme al artículo 14, vas a poner tu utilidad fiscal entre tus ingresos nominales y eso te va a salir el coeficiente de utilidad del periodo anterior y con ese vas a hacer tus pagos provisionales. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Aldo, maestro, en el supuesto que algún contribuyente optó por coeficiente, ¿puede hacer deducciones personales? Qué bueno que lo mencionas, Aldo Jesús. Cabe esa mención que sí, está en todo su derecho de poder ejercer, en este caso, la parte de sus deducciones personales. Sin embargo, hay criterios del sistema de administración tributaria que te están diciendo que no. Puedes ir, en este caso, a un juicio si tú lo ves pertinente para pues que se te respete que es tu derecho y que lo marca el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Cabe mencionar que de entrada te los van a rechazar, Aldo. De entrada te los van a rechazar. Por aquí, Adriana, Carlos, ¿de qué depende? Si eliges el coeficiente o sin coeficiente cuando asesoras a un cliente. Mira, Adriana, ¿realmente de qué va a depender? Pues de sus ingresos y las deducciones en ese momento. Voy a poner dos ejemplos. Si tú sabes que todo lo que te ingresa es lo mismo o en proporción lo que gastas, es decir, lo que vas a tener de deducción, no te metas en enredos. Vete a pago definitivo, ingresos menos deducciones, la base, le aplicas la tarifa y listo. Ahora bien, si tú piensas que estos ingresos que vas a obtener, las deducciones no las puedes tener en ese momento, sino hasta el final del año, es decir, tu negocio es un negocio estacional. ¿A qué me refiero con estacional? Las esferas, por ejemplo, hay negocios que en cierta época tienen un pico, es decir, crecen demasiado, pero en otras épocas ni tan siquiera se te acercan las moscas. Entonces, enero y febrero y marzo es un negocio estacional para ti. Es decir, es un negocio en el cual nada más me va a entrar dinero en enero, febrero y marzo. Pero ahí yo no voy a hacer las erogaciones, porque resulta ser que es hasta el final de prácticamente del año, en, no sé, octubre, noviembre y diciembre,
cuando yo voy a empezar a generar gastos, deducciones. Por consecuencia, lo que a mí me parecería mejor sería entrar por coeficiente de utilidad y pagar. ¿Cómo se hace el coeficiente de utilidad? Ingresos por coeficiente de utilidad nos da la parte de la base y esa base le aplicamos el límite inferior por la tasa, etc. Ahí empezamos a hacer nuestro cálculo. Me conviene más, ¿por qué? Porque únicamente voy a tomar la parte que me salga del coeficiente de utilidad. Y al final del año, todas esas deducciones que hice en octubre, en noviembre y en diciembre, las voy a impactar y entonces en mi declaración anual, pues prácticamente puedo salir con un saldo a favor. Solo ahí, y yo te diría, solo ahí, yo optaría por coeficiente de utilidad. Solo en esos casos, de tener un negocio que fuera estacional y que en algún momento tengo ingresos, pero no tengo deducciones. Y que sé que en el futuro, pasando los meses, voy a tener deducciones. Ahí sí opto por coeficiente de utilidad. Casi es muy raro ver un negocio de estos. Todos son negocios que regularmente suben y bajan, tortillerías, tiendas, etcétera. Es decir, el flujo que regularmente tiene altas y bajas en el mismo periodo. Es raro ver un negocio estacional. Sí los hay, sí, ya dije, por ejemplo, las esferas. Ahorita a la mente no se me viene ningún otro, pero seguramente ustedes van a tener algunos ejemplos que se les venga ahorita en la mente y también los pueden comentar. Dice por aquí Victoria Chagoya, si cuento con un crédito, ¿debe ser mayor a 600,000? Sí. Recuerda que te obliga la ley del impuesto sobre la renta cuando tienes un crédito mayor a 600,000, sí, sí te va a aplicar. Si es menor a 600,000, en estricto apego a derecho, no tienes por qué presentar declaración anual, ¿ok? Si no pasa esa cantidad. Por aquí Aldo Jesús, muchas gracias, maestro, estoy totalmente de acuerdo con usted. Ok, perfecto. No sé si haya otra pregunta. Por favor, si hay, coméntenlas, yo las voy revisando por aquí. Dentro de los ingresos no objetos, también podemos tener los siguientes. Por ejemplo, no se consideran ingresos obtenidos por los contribuyentes los rendimientos de bienes entregados en fideicomiso. Fideicomiso es una forma de contrato que puede hacer una persona física o moral para realizar algún tipo de fondo de financiamiento hacia el futuro. En tanto dichos rendimientos únicamente se destinen a fines científicos, políticos o religiosos o a los establecimientos de enseñanza y las instituciones de asistencia o de beneficencia, señalados en la fracción 3 del artículo 151 de esta ley, o a financiar la educación hasta nivel licenciatura de los descendientes en línea recta, siempre que los estudios cuenten con reconocimiento de validez oficial. ¿Qué puede llegar a pasar en este caso? Yo hago un fideicomiso para mi hijo para que en la gran mayoría de edad, cuando la tenga, se le dé y se le entregue para que él siga sus estudios. Para él no va a ser un ingreso objeto. Si no lo usara para la parte de los estudios, en este caso sí podría grabar. ¿Ok? Ese es un ingreso de no objeto, por ejemplo. Tampoco se consideran ingresos para este efecto de este título los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos de la Ley Federación o de las entidades federativas. Ejemplo, estos 25,000 pesos que estuvo dando el gobierno hace un año, si mal no recuerdo, donde les daba 25,000 pesos para que ustedes lo utilizaran como un préstamo y ustedes se lo iban a regresar. Esos ingresos, los ingresos que provengan de programas sociales, no entran como un ingreso, es decir, es un ingreso no objeto, ni tan siquiera se toca. ¿Qué otro ingreso no objeto? Lo que les acabo de decir, la parte de alimentos, por ejemplo, aquellas personas que les dan sus... gracias, Enrique Frausto, son los créditos a la palabra, correcto, los créditos a la palabra. Aquellos ingresos que una persona le dan por cuestión de alimentos, la pensión alimenticia, por ejemplo, esto no va a ser en este caso, un ingreso, es decir, es un ingreso ni tan siquiera objeto para la ley del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Bueno, pues es una pensión alimenticia que tal vez en su momento los menores tienen derecho, ¿no? Es un derecho irrenunciable. Recuerden que todo delito, en este caso, todo puede prescribir, inclusive hasta el homicidio. El homicidio en el Código Penal también menciona una temporalidad. Si a una persona no se le juzga, no recuerdo si son 30 años, en 30 años, ella prescribe la parte del delito, inclusive en este caso puede ser el homicidio.
En el caso de los créditos mercantiles, por ejemplo, los préstamos, etcétera, muchas de las veces prescriben entre 5 a 10 años, dependiendo el caso. En el caso de los alimentos, en el caso de esto, de darle alimentos a una persona, a mi hijo, por ejemplo, nunca, nunca de los nunca va a perecer la exigibilidad de ese derecho. No prescribe, no prescribe. Es lo único que no prescribe. Es decir, él puede tener 20, 25, 27, 30 años y puede demandarme si así él lo quisiera.